Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. ¿Qué hay que hacer con el Congreso? Es una institución imprescindible para la democracia. Allí es donde se encuentra la mayor representación nacional, pero el último sondeo le dio el 84% de imagen negativa. Hemos seleccionado para tocar este tema a un conocedor del mismo, a un estudioso antes que político, a un analista. Se trata del senador José Obdulio Gaviria. Senador, buenas noches, bienvenido a mi programa. Ricardo, encantado de acompañarlo nuevamente. Gracias. Le terminó yendo muy bien, Más o menos. pero mire, cuando lo llamé porque no había salido para invitarlo a este programa, no sé si me equivoco, corríjame, lo sentí más contento que ahora que ya es senador reelecto. ¿Por qué? Bueno, yo estoy prestando... Excúseme si me equivoco en la apreciación. No, la testigo ática de esa afirmación es mi esposa. Sí. Que cuando me dijeron, hombre, entraste, dije, ay, Dios mío, otros 4 años de servicio social. Yo soy, como usted, totalmente consciente de que el legislativo es, dijéramos, la cumbre de la democracia. El ejecutivo es un mandatario del pueblo y el poder judicial, pues, ni qué decir de su trascendencia e importancia. Bien lo dice, el Ejecutivo es el hacedor de lo que el Congreso determina. Eso no es tan así en este país. Claro, ya no. Y entonces uno, por ejemplo, se pone a pensar en algunos regímenes, a mí, por ejemplo, el parlamentario, que es básicamente el inglés, el sistema inglés. El sistema inglés la gente no sabe, es un gobierno del Parlamento. Allá manda el Parlamento. Gobierno del Parlamento. Todo el poder. Inclusive para ser ministro hay que ser parlamentario. Parlamentario. Allá en Inglaterra se usa la palabra parlamentario. Es lo mismo que diputado, la gran mayoría donde hay un... Por lo que es régimen parlamentario, justamente. Parlamentario. Entonces, si usted, por ejemplo, no es parlamentario y el primer ministro lo necesita como ministro, digamos, de obras o ministro de comunicaciones, etcétera, tiene que renunciar a algún parlamentario en algún distrito donde el partido sea súper fuerte, elegirlo, al renunciar hay nuevas elecciones, allá son distritos pequeños, y entonces usted ya elegido miembro de la Cámara de los Comunes accede al ministerio. Y todo esto se lo cuento para decirle, el origen del Congreso es básico. Y en Colombia, en la Constitución del 91, hicieron un zaperoco. Yo no encuentro otra palabra peor. El sistema colombiano es un sistema que nos lleva necesariamente a un abismo. Si no paramos, ojalá en el gobierno del presidente Duque, con mi actividad de liderazgo, porque yo me voy a dedicar a eso, si no paramos y creamos una nueva estructura política de acceso y ascenso al Congreso, vamos a perecer. El sistema de lista única en circunscripción nacional para ser senador, usted lo conoce, usted sabe que eso es un absurdo, es una defecio. Una gran equivocación. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo así que un miembro del Parlamento, del Senado concretamente, tiene... Inclusive el primer verbo es, puede ir a todos los departamentos a pedir votación? Después. Y luego, entonces, de convertir eso en una especie de campañita presidencial de cada uno de los candidatos al Senado, reunirse para lograr solventar los gastos que ocasionó semejante campaña, que es semejante empresa. La gente cree que los ñoños y tipos como ellos crearon el sistema, ¿no? El sistema los creó a ellos. Entonces, si no acabamos con eso,
en las próximas elecciones ya vamos a estar en una crisis absoluta y a 8 años estamos prácticamente sin democracia. La gente va a estar pidiendo a gritos un golpe, una cosa así absurda, como ocurría cada rato en el Ecuador o en Perú. Y además de eso, lo inequitativo que resulta con el país, en un país que es por donde se mire desigual, aumenta esas desigualdades el hecho de que queden más representados los departamentos que tienen una mayor población y los que no la tienen pues han quedado tradicionalmente por fuera de esa representación. Pero sabe que inclusive esta paradoja, la sobrerepresentación en el Senado la tienen pequeños departamentos. Le pongo el caso de Atlántico, que es el departamento más pequeño de Colombia. Es el que más senadores tiene. El caso de Sucre. Porque como es un sistema de compra de votación, no es un entonces sistema el que más plata tiene. Sí, compran votos. Bueno, pero ahora incluso. Pero esa es una consecuencia de la circunscripción nacional, porque antes compraban. Circunscripción nacional con lista abierta y voto preferente. Antes compraban votos y ahora compran líderes. ¿Y a qué precios? Bloques de votación. Bloques de votación. Yo creo que va a haber una posibilidad, una especie de arqueología. Digámoslo, de arqueología del saber es cuando conozcamos toda la documentación y la información que va a salir de la Casa Blanca. La Casa Blanca era la sede de una doctora Aida Merlano, sí, en Barranquilla. Entonces la Fiscalía entró el mismo día de las elecciones, tomó a buen recaudo 260 millones de pesos, armas y eso, pero eso no es lo importante. Lo importante es la información, porque era una empresa electoral de compra de votos que funcionaba como una gran empresa moderna, capitalista. Entonces hay toda la información, nombre de quién vendió bloques, quién hacía los bloques de votación, cuánto pagaban, de dónde venían los dineros, y eso nos va a permitir demostrar que ese sistema es un sistema absolutamente nefasto y que hay que acabar con él. Pero lo que yo imagino es que ese es apenas un ejemplo. Es el ejemplo. De lo que viene sucediendo en ese campo. No, ese es el caso. Dijéramos, es un caso que le permite, como decir, un cáncer que permite conocer los demás cánceres. Es decir, cómo tratarlos, cómo diagnosticarlos y además cómo castigar a la bacteria o al virus o al basilisco en este caso que se introdujo en la democracia colombiana. Por eso me parece que la Fiscalía le hizo un gran bien a Colombia y esperamos que nos permita conocer el sistema, porque el sistema es bueno que la gente lo vea, que no es que estemos hablando mal por hablar mal. La gente creía que yo hablaba mal del sistema de lista abierta, era que porque yo no era capaz de ser elegido por el sistema, en ese sistema. Curiosamente yo no entiendo cómo fui elegido. Yo me propuse que no hacía nada de lo que hacían los demás. Y no lo hizo. Y no lo hice. Vallas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para ser elegido? Yo me dediqué única y exclusivamente a hablar en emisoras, programas como este, mucho en redes. Yo soy un activista de las redes, yo tengo 220,000 seguidores, comillas seguidores, o sea, sí. Personas con las que interactúo en Twitter, mejoré la presencia en Facebook y me dediqué a, con estos gastos, un pasaje, iba solo, un vehículo de algún amigo que me recibía en la ciudad, yo tengo escoltas y por lo tanto eso me permitía pues no tener problemas de movilidad, un buen hotel comprado por el sistema de despegar.com, o sea que ahí está fácilmente demostrable cuánto me gasté en hoteles y generalmente me invitaban mis amigos a la comida. ¿Cuánto se gastó en la campaña? Y a pesar de eso, mire usted, me gasté una cifra que para mí es inaudita, que es 5 veces la que gasté en la campaña con lista cerrada. Sí. Yo me gasté 250 millones de pesos. A mí me pagué mucha plata. ¿Con lista cerrada? Con lista cerrada me gasté 50, que era la movilidad que me daba. Pero yo, por ejemplo, esta vez tuve que hacer pendones para mis reuniones, las de mis amigos, para las casas del partido,
que querían tener mi publicidad, mucho boletincito o volantico con el número 60. ¿Cómo le parece? Yo dedicado a estas horas de la vida a bregar a que la gente memorice un número, yo que podría estar dictando conferencias sobre lo que es el castrochavismo, sobre lo que es el socialismo del siglo XXI. Ese sistema también hay que cambiarlo, pero ya pasamos a varios puntos muy importantes que ha tocado para no separarnos por ahora un momentico más de lo de la circunscripción nacional. Eso indica entonces que la primera conclusión, o mejor, una de las cosas primeras que hay que hacer para mejorar el Congreso es acabar con la circunscripción nacional. La pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué de pronto frente a una reforma de esas que hiciera eventualmente el Congreso, que la veo muy difícil, la Corte Constitucional diría que eso implicaría sustitución de la Constitución según la tesis que ha venido reiterando? ¿Sabe una cosa? Sí, señor. Que primero tenemos que reformar la justicia. Si no hacemos reforma a la justicia, claro, por la vía de una constituyente establecida en el título 13 de la Carta, sí, no nos vengan con el cuentecito de que una constituyente es para reelegir a Uribe. No vamos a reelegir a Uribe, señores. Dejen de hacer infundios. Una constituyente que ya está planteada y aprobada. Que no es como en el 91, que ahora está reglamentada. Eso era un asalto, sí, eso no era una constituyente. No, yo soy partidario de la constituyente. Es indispensable, entre otras, exacto, partiendo del primer punto. Como un mecanismo de reforma constitucional. Hay tres mecanismos: acto legislativo, o sea, sí, Congreso, sí, señor, referendo y constituyente. Sí, señor. Entonces, esa constituyente tiene que poner límites científicos, además, a la Corte Constitucional si sigue vigente la Corte. Nosotros estamos proponiendo una sola Corte que integre, como anteriormente la Corte Constitucional, el tema constitucional. Con varias salas. Con varias salas. Evitando tanto magistrado que de pronto no actúan. No, y la dispersión. ¿Cómo le parece? Es que la Corte, mediante unos procedimientos que ella misma creó, es hoy parte del aparato legislativo colombiano. O sea, el aparato que es la integración de las dos cámaras, tiene otra cámara, la gente no lo sabe, una tercera cámara, se llama Corte Constitucional. Por ejemplo, si usted se va hacia una figura, la figura de estado de cosas inconstitucional, y lee las sentencias, ¿sabe qué va a encontrar? ¿Qué están legislando? Conscientemente, y además lo dicen. Es decir, no es que sea inconsciente o que lo nieguen, que sea subrepticiamente, no. Cuando dictan una sentencia de estado de cosas inconstitucional, están diciendo lo que se debe hacer por parte del Ejecutivo, y el legislativo es tal y tal cosa. Y hay otro esquema que solamente se les ocurrió aquí a nuestros juristas que asaltaron el sistema, el tema legislativo, o sea, que se lo tomaron. ¿Cómo le parece la modulación de sentencias? Yo me pongo a leer sentencias moduladas y ¿qué encuentro? La palabra, cambian la palabra. ¿Usted se imagina en otro país del mundo democrático una corte modificando el lenguaje del legislativo? ¿A quién diablo le ocurrió? A unos sectores del derecho en Colombia que nunca han ganado una curul. Yo ya la gané, por lo menos ya en eso los humillo. La anterior era una curul en un partido, o sea, yo en lista cerrada. Ahora ya incluso hasta en lista abierta puedo decir que gané curul. Y yo les digo, olvídense, no más sentencias moduladas, sentencias modificando la redacción de los artículos. No, señores, vayan al legislativo a través de sus senadores o de sus representantes, porque es otro tema que tenemos que ver cuando hablemos del que usted planteó, de cómo llegar al Congreso, y modifíquenla
con los debates propios de la producción legislativa. Ese es el tema exagerado en mi concepto, lo tengo escrito en alguno de mis libros, de el neoconstitucionalismo, de lo cual hablaremos un poquito, y de varios de estos otros temas que ya el senador Gaviria ha planteado después de la primera pequeña pausa. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el senador José Obdulio Gaviria, analizando un poco el tema de cómo mejorar el Congreso. Y la primera conclusión es que hay que acabar con la circunscripción nacional. Vuelvo un poquito allí antes. Eso bastaría, son 32 departamentos más Bogotá, 3 senadores. Bueno, por cada... Entonces, a ver, una de las razones del prodigioso desarrollo americano, me parece a mí, es la estabilidad institucional y cómo perdón que lo interrumpa para comentarle. Yo vengo diciendo, Colombia se quedó sin constitución por lo siguiente, porque la esencia de la constitución, que usted la llama estabilidad, tiene una palabra: rigidez. Por supuesto, sí. ¿Cómo nos va la rigidez nuestra? No, ninguna, 49 reformas, Sí. 49 reformas. Muy bien. Más la locura esa de meter el acuerdo final como dizque elemento obligatorio. No, es que esa parte, yo que he sido partidario del proceso de paz, de lo que sí no soy partidario es del descuartizamiento que se hizo de la Constitución a raíz de la inclusión del acuerdo en la Constitución. Eso sí era un código mal hecho antes de este proceso, pues ahora sí quedó desbaratado. Pero a ver, los estragos del neoconstitucionalismo en un país como este, ¿cómo los ve? Sabe que yo no lo llamaría neoconstitucionalismo porque me parece muy elegante. Yo lo llamaría un neofascismo o fascismo erudito, contrario al fascismo ordinario. Pero es fascismo, porque es la supresión de la esencia de la democracia. La gente cree que la esencia de la democracia está en los derechos. Los derechos incluso son consecuencia de la separación de poderes. Y cuando alguien suprime esa separación y toma desde el Ejecutivo la función legislativa o legislativa, o desde el Judicial la función ejecutiva o legislativa, está suprimiendo la esencia de la democracia, que es la división de poderes. Bueno, y otro tema que me parece vital en lo que debe hacerse para mejorar el Congreso, lo dejo a su consideración, un Congreso únicamente. Bueno, ahí va yo. Quería decirle eso, porque estamos hablando de cómo entonces constituir el Congreso. Sí. Obviamente por la vía electoral y voto directo de los ciudadanos. La primera pregunta es, ¿seguimos con un sistema bicameral o pasamos y damos el salto a un sistema unicameral? Pero es que las razones del bicameralismo en Colombia no existen, o corríjame. Así es. Yo le iba a decir eso. Porque es que la gente piensa en el Senado norteamericano y entonces dice, bueno, ¿y por qué esa división? Allá tenía un origen. Realmente el Senado era una reunión de embajadores. Por eso se llamaba anfictiónico. Inicialmente, acuérdese el que citó Bolívar. Sí, el Congreso Anfictiónico de Panamá. Y entonces realmente lo que ocurrió, allá eran 13 estados, tenían una autonomía absoluta, eran 13 estados. O sea, 13 estados subalternos de Inglaterra o del Reino Unido. Sí. Entonces, cada estado mandó a la asamblea que dio
pie a la formación de los Estados Unidos, por eso se llama así, mandó un embajador. Ese embajador terminó luego siendo, luego de la revolución y lograda la independencia y habiendo ganado la guerra, llaman, o más bien, como la palabra es, constituyen una asamblea constitucional que es la Convención Americana, la convención que le da nacimiento a la Constitución de los Estados Unidos de América. A la primera Constitución A la escrita. primera Constitución. Entonces, como seguían existiendo los estados, ellos pensaron en un Senado de los estados, o sea, una asamblea de los estados. Pero la Cámara era la representación popular. Por eso, cada estado, sin consideración al tamaño ni a la población, tuvo 2 senadores. Y la Cámara sí era la representación del pueblo dividido en distritos dentro de cada estado y por lo tanto en función del número de habitantes de cada uno de los estados. Es decir, que en un sistema, en un régimen como el de Estados Unidos, pues se justifica el bicameralismo porque es un sistema además, federal. Exactamente. Y por eso entonces no tiene ninguna dijéramos, no es ilógico que estados chiquiticos, de muy poquitos habitantes, tengan 2 senadores, porque es que ellos hacen una ficción, y es que hay 2 delegados representantes de ese estado que es igual a todos los demás estados, por más grandes que sean los otros. Es que hay estados norteamericanos que son muchísimo, muchísimo más grandes que Colombia en todos los sentidos, particularmente económicamente. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Y en el Senado son iguales. Ya en la Cámara no son iguales. En la Cámara la representación de cada estado depende del número de habitantes y se divide en pequeños distritos para que la representación sea directa. Por eso ellos hablan allá con toda propiedad de mi representante, mi congresista. Y es verdad, de hecho es muy factible que el congresista conozca a la mayoría de sus electores, que son 80, 90 mil. No sé en este momento el promedio en cuánto esté. Entonces nosotros tenemos que hacer esa pregunta. Primero, ¿qué vamos a hacer respecto a la representación? Entonces podría ser, primero, si es unicameral, dividir los distritos. ¿Cómo que es un distrito? Un distrito es un número dado de habitantes en un territorio. Como estilo las provincias aquí. No, sería por ejemplo, yo no conozco muy bien a Bogotá, yo vivo en Bogotá pero no lo conozco. Las 20 localidades. 20 localidades yo creo que serían muy grandes. Tendrían que ser menos que una localidad, porque una localidad de Bogotá puede ser ¿qué? 1 millón de habitantes. Depende, claro, hay una, Suba tiene 1.600.000, 500, luego sigue Kennedy en Gativá. Exacto. En fin. Entonces yo supongo que nosotros debemos estar en este momento más o menos en 34 millones de habitantes votantes. Usted tendría que dividir científicamente, cuando digo científicamente es con geografía, con estadística. Ese número ese número para que sea una representación real de distritos. Habría algunas deformaciones, por ejemplo, yo supongo que una ciudad como Leticia sería un solo distrito. Ya. De pronto, habría que ver, o 2 distritos, pero, o todo el departamento del Amazonas, 2, 3 distritos. Antioquia tendría una multitud de distritos. El solo Bogotá sería evidentemente la unidad territorial más representada, por razones obvias de número de habitantes en ese Congreso unicameral. Eso habría que estudiarlo, pero ahí viene entonces la posibilidad de que sea una representación absoluta, total de la población del país en el Congreso, si es sistema unicameral. Si es sistema bicameral, habría que estudiar entonces de pronto la formación de algunas regiones, como por ejemplo, cómo representar a la Orinoquia, o cómo representar a la Amazonia,
o cómo representar el Caribe, etcétera. Es que ahí cabría el Estado regional que hemos desconocido. ¿No le parece que También. hay que elevar las regiones a la categoría de entidades territoriales con una Asamblea Nacional? Así estaba planteado en el programa de Uribe del 2002. Bueno, así lo planteo yo en mi libro. Una Asamblea Nacional Legislativa Con asambleas regionales. con asambleas legislativas, regionales. porque es que la gente no sabe. Claro, legislativas. Hoy las asambleas, por ejemplo, la asamblea del departamento de Cundinamarca no es legislativa, es una junta directiva con funciones administrativas. Donde, entre otras cosas, cómo se ejerce un control político efectivo teniendo funciones puramente administrativas. administrativas. Sí. Y eso mismo pasa en los consejos. Esa sería otra reforma que también habría que hacer a nivel municipal que son y distrital. sinsentidos que están allí incorporados a la legislación y que hacen que las cosas no funcionen, precisamente porque son sinsentidos. Ahora bien, para mayor claridad, las funciones separadas que en el caso nuestro tienen el Senado y la Cámara, pues son minúsculas, ¿no? Da risa. Dan risa. Pues que, por ejemplo, se unen para elegir al Contralor, pero que el Procurador lo elige el Senado solo. Senado. Eso no tiene ninguna... Que los proyectos en materia de relaciones internacionales entren por un lado. Entren por Senado y los económicos entren por Cámara. Son bobaditas, porque, por ejemplo, que entonces el Senado es el que decreta los ascensos en el ejército o en la policía. Entonces, segunda... Pero entonces, síntesis, es sí. que realmente Cámara y Senado son lo mismo, simplemente que trabajan separados. Correcto, entonces no se justifican las dos cámaras. Entonces, para mejorar el Congreso, hacerlo más eficiente, más operativo, menos costoso, lo que se impone es una Cámara única. Yo creo que eso hay que trabajarlo con seriedad y ya. No es un asunto sí. para largo. Obviamente que no vayan a pensar su hijo, por ejemplo, o los representantes elegidos que los vamos a revocar ahora. No, cualquier cosa entraría a regir en el 22. Claro. Obviamente, con lo que respecta a la modificación de la estructura y de los orígenes de elección de Cámara y Senado. Eso para que la gente se tranquilice, porque de lo contrario, pues imagínense, hombre, por allá fue uno de los activistas de la campaña de Duque a decir que vamos para un sistema unicameral y entonces los representantes recién elegidos todos preocupados con todo derecho. Que se respeten unos derechos adquiridos. Porque es que las cosas deben ser así tranquilas, irlas horneando y que den punto, ir batiendo lo que hay que batir y cuando llegue el momento, que puede ser en el 22, podría ser en el 22, ya vengamos a constituir un parlamento distinto, un Congreso. Tercer aspecto, tercera gran reforma que habría que hacer para mejorar el Congreso sería establecer el voto obligatorio, sí o no, después de otra muy pequeña pausa. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión, estoy con el senador José Obdulio Gaviria, haciendo algunas consideraciones de cómo mejorar el Congreso colombiano. Cualquier cosa le puede faltar a la democracia, menos su Congreso, porque él determina el marco de acción dentro del cual deben moverse todos los restantes poderes, los poderes constituidos. Y había dejado planteado, yo hace tiempos en uno de mis libros, era enemigo del voto obligatorio porque consideraba que a la gente no hay que obligarla a participar, sino crearle incentivos para ello. Pero a ver, senador,
el problema de la corrupción de la compra de votos, el problema, al fin y al cabo, de la participación y tantos otros aspectos, me parece que pueden corregirse Sí. con el voto obligatorio. Sí, yo creo que la reforma tiene que ser muy estructural, muy meditada, pausada, piano, veo que vaya, piano va lontano, Sin carreras. sin carreras, y considerar ese tipo de asuntos como, por ejemplo, el voto obligatorio y el voto militar. Pero diría esto: la sustancia de la democracia, más que la sustancia, el actor real de la democracia es el partido político. La gente cree que el partido político es una cosa que ha existido toda la vida y que eso está bien que exista y que no importa cuántos haya y que funcionen ahí de alguna manera. No. Primero, los partidos políticos son una construcción, primero incluso práctica que mental, de la democracia anglosajona, en particular inglesa. Al final del siglo XIX y principios del XVIII y principios del XIX, un gran parlamentario, Burke, que es un gran estadista, pero además también un gran escritor. ¿No fue Edmund Burke? Edmund, dijo lo siguiente: ¿por qué si en el Parlamento, él era parlamentario inglés, unos debates interesantísimos, por ejemplo, él apoyó desde el punto de vista teórico e ideológico la independencia americana y fue el primer gran crítico de la Revolución Francesa? De hecho, los dos grandes textos del momento, dijéramos, de la coyuntura fueron un señor Sieyès y Burke. Emmanuel Sieyès. Entonces, Burke dijo: si siempre hay unas corrientes representadas en el Parlamento que votan conjuntamente, es decir, que tienen como una especie de idiosincrasia, de pensamiento, inclusive de talante, como gustaba decir Gómez Hurtado, ¿por qué no se forman como organizaciones permanentes? En lugar de ser completamente, dijéramos, a discreción o por la coyuntura o por el momento o por el afecto o el desafecto. Y entonces de allí comenzó a surgir la idea de organizaciones políticas permanentes que luego se llamaron partidos, y están bien, porque son facciones o partes del Parlamento. En Colombia, Nueva Granada, en América, es donde primero se toma esa idea. Entre otras cosas porque Bolívar también conocía la teoría. Y luego, obviamente, Santander, y además luego los, dijéramos, estudiosos colombianos, que no eran pocos y además tenían cierto buen nivel intelectual. Entonces aquí en el 48 y en el 49 se forman los dos primeros partidos de Sudamérica, que son el Partido Conservador en el 48, con manifiesto y organización, y en el 49 el Partido Liberal. Esos partidos son los que permiten que el aparato estatal tenga, dijéramos, péndulo para que ciertas ideas, ciertos proyectos políticos, cierto pensamiento insurja primero y se consolide luego en el constitucionalismo o en la legislación. Y de hecho es lo mismo que ha pasado con los Estados Unidos. Los Estados Unidos, inclusive el Partido Republicano, es más joven que el Partido Conservador colombiano. El Partido Republicano en los Estados Unidos fue una reunión de pensadores, ante todo enemigos del esclavismo. El primer presidente norteamericano republicano es Lincoln. Entonces, esos partidos hay que darles, dijéramos, la posibilidad de que tengan un gran desarrollo, un gran ejercicio y que puedan, además, en su crecimiento como tal y su éxito, hacer gobierno, y el otro partido hacer
la oposición o los otros partidos, porque Pues es que esa es la razón de la democracia. esa es la razón. Pero aquí se acostumbraron Entonces, a gobernar. no, pero ¿sabe por qué? Sí. Porque los terminamos disolviéndolos, porque están disueltos por la lista abierta en circunscripción nacional. Bueno, entonces, otra condición para mejorar el Congreso y en general la política en el país es acabar con la lista abierta, colocar la lista cerrada, pero con democracia interna. ¿Cómo la democracia interna? En Argentina ya llevan 2 experimentos, o sea, han logrado ya 2 episodios de votación mediante consulta interna de los partidos obligatoria, con todo el sistema electoral al servicio de la consulta interna obligatoria. En un solo día, para todos los partidos y movimientos. en Europa, para evitar la dispersión y la multitud o multiplicación de los partidos, que llegamos nosotros al caso más extremo que a usted le tocó, y es cuando en el Congreso de 1994 tal vez tuvimos 75 personerías jurídicas representadas en el Senado. Entonces, 75, oigan bien, 75 personerías jurídicas, o sea, 75 partidos, es decir, no había partidos, no, porque si hay 75 es que no hay partidos. Si no los hay todavía, como usted dice. Entonces, en Europa se ha consolidado la idea de un umbral entre el 4 y el 8%. Allá hay una cosa revesada porque los umbrales a veces están sacando algunos partidos muy importantes y por lo tanto yo creo que un 4%, nosotros estamos actualmente en el 3%, es una de las cosas que medio logra que no sea absolutamente caótico el Congreso de la República, y entonces esos elementos le permitirían a Colombia recuperar la senda de tener un Congreso de partidos, no partidocracia, de partidos que representen algo. En principio, las ideas, los puntos de vista. Por ejemplo, nosotros en este momento en Colombia, para que vea que el pueblo es mucho más sabio que una mala constitución o que unos malos dirigentes, en Colombia estamos perfectamente hoy divididos en 2 grandes facciones, que no son ambas demócratas liberales, es la diferencia con Estados Unidos o con Inglaterra, sino 2 grandes facciones, una que es la facción demócrata liberal, la que discute estas cosas que usted y yo estamos discutiendo, y el socialismo del siglo XXI, que discute unas cosas que prácticamente son destructivas de la sociedad, como por ejemplo la propiedad privada. Creo que un elemento de discusión, de no discusión más bien, es el respeto a la propiedad privada, cosa que el socialismo del siglo XXI no incorpora en su plataforma. Pero entonces hoy el pueblo colombiano evidentemente se dividió en 2 grandes corrientes, la corriente demócrata liberal, y por eso le ha dado la legitimidad y personería a un candidato como Duque, y la facción socialismo siglo XXI, que es el viejo marxismo, leninismo, con expresión criolla latinoamericana, el Foro de Sao Paulo, encarnada en Petro. Ya le pregunto sobre la candidatura de Iván Duque, pero quiero terminar que es el tema central de la conversación con otro punto para mejorar el Congreso. ¿Cómo hacer para acabar con la politiquería y la corrupción, y cómo hacer que la política se haga con ideas y con programas? Eso tiene que estar dentro de una gran reforma, una reforma estructural e integral, no solamente del Congreso, sino de las instituciones en su conjunto. Sí, pero yo creo que un sistema como el que hemos planteado, unicameral, sí, de pequeños distritos, con partidos con umbral y con unos sistemas apropiados de financiación, van conduciendo a que la esencia del Congreso sea el debate político y no el conseguir por vías muy horribles, vías criminales. Yo, por ejemplo, he dicho en mis Twitter eso, hay partidos políticos que hoy son organizaciones criminales en departamentos. Pongo el caso del partido de la U en el departamento de Córdoba. Entonces,
con mecanismos como los que estamos aquí diseñando o más o menos pintando, llegaríamos a la existencia de partidos políticos, partidos honorables, partidos con grandes proyectos o plataforma política y con liderazgos sólidos, no liderazgos hechos alrededor del dinero y de lo que llaman auxilios parlamentarios, que son cupos indicativos y control burocrático de entidades públicas. Última pausa en Mesa de Opinión, ya regresamos. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. El candidato Iván Duque está como en el 45% de intención de voto. ¿Cree que pueda llegar al 50+1 para ganar en primera vuelta? Dijéramos, eso es un tema que habría que basarnos en la estadística. Me mostraron hoy una realidad política muy interesante. Normalmente desde el año 2002 la votación para las presidenciales ha crecido un 7% con relación a la anterior votación para Congreso. O sea que como tuvimos ahora 16 millones y pico, estaríamos en 19 millones de votos en las elecciones de mayo. El total. Del total. Para ser elegido en primera vuelta en Colombia se necesita la mitad más un voto. Sí, señor. Quiere decir que entonces estaríamos en 9 millones de votos. Eso suena imposible. Yo, ¿por qué creo que sí es posible? Primero, indicadores. Un crecimiento enorme de la inscripción de cédulas para votar. Había colas grandes que no se veían antes. Eso se llama en política un movimiento, es un fluir de personas a las que la mueve algo. No es porque vayan a ir a cumplir un deber ciudadano, no. Es porque los mueve en este momento o un miedo al socialismo del siglo XXI o un repudio al uribismo, podría ser. Entonces, estamos hablando de que cabalgamos en un movimiento. Dos, nosotros como organización, es decir, nosotros somos parte de una cosa que se llama el uribismo. El uribismo existe realmente desde el 2002. En el 2002, una gran corriente de opinión que la movía inicialmente mucho el miedo, la rabia a la forma como las FARC estaban destruyendo la nación, la forma como se había gobernado por parte de Pastrana y cómo se había intentado un acuerdo con sectores del terrorismo internacional. Entonces se crea una gran masa que se moviliza por motivos primarios, llamaría yo, ganas de recuperar la movilidad, el derecho a estar en Colombia, no tener que emigrar, poder trabajar, poder que las carreteras se usaran, etcétera, etcétera. Y ese movimiento rompió un techo que nunca se había roto, y el techo es meter un votico más por encima de 50%. Creo que fue el 51 y pico %. En el 2006 la cosa estaba un poco distinta porque el gobierno del presidente Uribe era un gobierno muy popular, tenía una gran aprobación en casi todo, y entonces el techo se rompía mucho más fácil. De hecho, se disparó yo creo que estuvo muy cerquita del 60%, y de hecho produjo algo. El Partido Liberal por primera vez no fue el segundo partido, o el primero, porque siempre había sido primero o segundo, desde el siglo XIX, fue el tercero. El segundo fue el Polo, el partido de la izquierda. Ese partido de la izquierda ha seguido creciendo, pero yo creo que todavía no toca el techo
del 50 más 1. ¿Qué le faltaría, hasta dónde llegaría y cuál sería en el evento más posible de una segunda vuelta? ¿Ingresaría Petro o tendría alguna posibilidad? En ninguna circunstancia, lo pongo como una especie de apuesta, que es el único argumento que tenemos en política para hablar del futuro, así, para hablar del futuro en votación. Sí. En ninguna circunstancia, dos personas distintas, a Petro por la izquierda y Duque por el liberal, por, dijéramos, la democracia liberal, pueden pasar. Los señores Vargas Lleras, Fajardo, el señor Lleras, perdón, el señor de la Calle, etcétera, tienen la menor posibilidad lógica de lograr hoy ponerse por encima de ellos dos. Entre otras cosas porque Fajardo es una forma desdibujada de izquierda. Fajardo es el candidato del Polo, y el Polo es una organización de izquierda. De hecho, pertenece al foro de Sao Paulo, por lo menos se desfiguró con eso. Pero sí, claro. No, y sobre todo porque es que uno también reclama liderazgo cuando se somete a una elección, y es evidente que el liderazgo se lo confirieron al señor Petro. Y Duque, en buena parte también por el origen, por ser el candidato del presidente Uribe, del centro democrático, de la fuerza principal de la democracia liberal en Colombia, ganó esa primogenitura. Ya hoy el señor Vargas Lleras tiene totalmente cerradas las puertas de ese nicho, que es el nicho que podría romper el 50%. Por eso yo creo que el único que podría lograr un triunfo en primera vuelta es Duque, por razones científicas, no porque a mí se me ocurre o que yo sea un bastonero, un pregonero o un porrista del candidato. Se nos acabó el tiempo, senador. Felicitaciones por haber conquistado nuevamente la curul. Es suya. Muchas gracias. Doctor Ricaurte. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a mi. Y felicito también a su hijo, doctor Lozada. Hizo una gran labor en muy corto tiempo. Él estuvo 2 años, tal vez. Año y medio. Año y medio. Yo voté por su proyecto. Muchas gracias. Proyecto de ley cuando logró la aprobación en tan corto tiempo. Y yo creo que nos vamos a encontrar mucho y vamos a poder trabajar juntos en muchas cosas. Muchas gracias a ustedes por permitirnos cada 8 días compartir con ustedes estas charlas. Feliz noche, que descansen.